Ok, bueno, perdón. Bueno, les comentaba que muchas gracias por haberme invitado a dar esta plática. Este tema pues es muy interesante debido a que es una enfermedad que se está dando día con día. Y bueno, les voy a platicar un poquito de lo que se trata el problema del síndrome de intestino irritable y voy a presentar algunos resultados preliminares que realizamos aquí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en la Universidad de Guadalajara, precisamente algunos resultados obtenidos por pacientes que tienen este problema, pues que fueron en este caso diagnosticados en el Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, vamos a iniciar platicando, a ver, déjenme ver, ay, no quiere pasar, perdón, ahí está. Bueno, como les comentaba, los trastornos gastrointestinales, principalmente como es la gastritis, el síndrome de intestino irritable y las infecciones bacterianas, en este caso, pues hay que hacer mucho hincapié en lo que es la Helicobacter pylori y otras bacterias patógenas, pues están afectando día con día a lo que es la población mundial. ¿Qué es lo que nos provoca estos trastornos gastrointestinales? Bueno, principalmente es la alimentación. Si nosotros tenemos una mala alimentación, por ejemplo, consumimos comida muy condimentada, muy picante o muy grasosa, además que pues tenemos un consumo excesivo de alcohol o de tabaco, pues puede detonar lo que son estos trastornos gastrointestinales. Por otro lado, pues también se ha reportado que el estrés es un factor que detona, pues de alguna manera, estos trastornos gastrointestinales y pues afectan pues de una forma muy fuerte a lo que son los pacientes con esta enfermedad. Bueno, el síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal crónico. Esto quiere decir que es muy difícil de poderlo erradicar. Normalmente los síntomas que se presentan en las personas que lo padecen es inflamación intestinal y dolor recurrente. Casi siempre es así. Y esta inflamación con este dolor pues viene pues de la mano con lo que es el predominio de estreñimiento, diarrea, y hay ocasiones que se padecen ambos casos. La persona puede estar un tiempo con estreñimiento y otras veces con diarrea. Se han hecho algunos estudios y se han reportado que este tipo de síntomas puede estar asociado a lo que es un crecimiento excesivo de bacterias patógenas en el intestino delgado principalmente y con niveles altos principalmente de arqueas metanogénicas que producen, pues en este caso, inflamación y gas, y de otras bacterias patógenas que llegan a causar pues, lo que es la gastroenteritis y pues van a desencadenar un desarrollo subsiguiente de lo que es el síndrome de intestino irritable. Esta enfermedad afecta la calidad de vida de las personas y se ha reportado que a nivel mundial la prevalencia oscila entre 1.1 a 22.1%. Más sin embargo, bueno, nosotros ahondando un poquito aquí en México, nos hemos dado cuenta que pues existe un mayor porcentaje de personas, más o menos el 35% de prevalencia de esta enfermedad en México. Otra de las cosas que también se ha reportado y que bueno, pues se hace un poquito así como, pues, que nos extraña, ¿no? Es de que, por ejemplo, afecta más a la mujer que al hombre. Seguramente porque nosotros somos un poco más estresadas, ¿no? Probablemente. Pero se reporta que el 60% de las mujeres padecen más este síntoma que los varones. Por otro lado, también es importante mencionar que desafortunadamente, a pesar de que existe una gran cantidad de medicamentos, normalmente estos medicamentos no erradican el problema. Simple y sencillamente ayudan a mejorar un poquito, a mejorar lo que es el malestar, pero no acaban con lo que es el problema. Se reconocen 4 tipos de padecimientos de síndrome de intestino irritable, que es prácticamente lo que hablé hace ratito con lo que es la definición de esta enfermedad. Es el síndrome con predominio con diarrea, el con predominio con estreñimiento y el mixto, que es diarrea y estreñimiento. Mas, sin embargo, se ha reportado otro cuarto tipo de padecimiento que les llaman ellos no tipificable. Y este es prácticamente relacionado más hacia lo que es el estrés. En México
cada 8 de 10 pacientes con síndrome de intestino irritable padecen estreñimiento. Eso quiere decir que el 43% de estos pacientes son estreñidos, el 56.3% padecen diarrea y el 5.6% de los pacientes pues tienen ambas cosas, diarrea y estreñimiento. Y bueno, ahí está el cuarto grupo, que es el no tipificable, que por lo general pues se detona lo que es esta enfermedad pues gracias a lo que es el estrés y el estilo de vida de las personas. Para que nosotros podamos diagnosticar, o más bien el gastroenterólogo pueda diagnosticar esta enfermedad, porque pues desafortunadamente a veces se confunden los síntomas del síndrome de intestino irritable con una gastroenteritis pues pasajera, o sea, algo que nos cayó mal y que a lo mejor nos sentimos inflamados y que nos dura un tiempo, y bueno, pensamos que puede ser eso, ¿no? Entonces, para que podamos nosotros verdaderamente estar conscientes de que tenemos esa enfermedad y que el médico pueda de alguna manera diagnosticar que es síndrome de intestino irritable, pues se hacen ciertos estudios y se toman ciertos criterios. Desafortunadamente, como es un poco complicado el poder diagnosticar esta enfermedad y además por los altos costos económicos que representa, este diagnóstico normalmente no se realiza al inicio de la enfermedad, cuando llega la persona y con el gastroenterólogo, a través de pruebas específicas o muy costosas, sino se hace al principio mediante criterios sintomáticos clínicos. Y estos criterios sintomáticos clínicos pues son tomados a partir de los criterios Roma. ¿Cuáles son estos criterios Roma? Bueno, estos criterios Roma fueron determinados por un grupo de investigadores especialistas gastroenterólogos precisamente en Roma, en 1990. Y entonces salió el primer criterio Roma, en donde aquí el principal síntoma o criterio que ellos tomaron pues fue el dolor o molestia abdominal, que normalmente es permanente en las personas que padecen esta enfermedad. Entonces, se le hace una serie de preguntas a las personas en donde se les pregunta, ¿el dolor o molestia abdominal lo tiene usted permanente? ¿Puede mejorar con lo que es la defecación? O en este caso, lo asocian también este dolor o malestar con la frecuencia de deposiciones. ¿Cuántas veces va usted al baño? Entonces, con eso, además, la consistencia y la forma que pueden tener las heces, el médico puede determinar si esta persona pues tiene en este caso estreñimiento o puede tener en este caso diarrea o ambas cosas. Este tipo ahora sí, de estudio clínico se basa también en la escala de Bristol de las heces, como ven aquí en este dibujito, ¿verdad? De acuerdo, le enseñan a la persona, a ver, dígame usted cómo es sus heces, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, pues van determinando si la persona verdaderamente tiene un problema grave de, en este caso, estreñimiento, diarrea o ambos. Y bueno, otra de las cosas que también se le pregunta al paciente es la frecuencia en las veces en que va a hacer sus deposiciones fecales, las formas de las heces, como ya habíamos dicho, pero también el esfuerzo que hace. Si hace mucho esfuerzo para poder defecar, si hay moco o deposición, si hay inflamación, si hay sensación de distensión abdominal, y de hecho, en otros criterios Roma, que han ido avanzando conforme va pasando el tiempo, pues también se pregunta si cuando la persona va a evacuar siente todavía la sensación de no estar vacío. Bueno, estos criterios Roma, o sea, iniciaron en 1990, que sería el primero, pero después, posteriormente, pues con el tiempo, pues se dieron cuenta que las personas que padecen esta enfermedad es muy frecuente que tengan el dolor abdominal y ese malestar y esa inflamación. Entonces, al principio se les preguntaba, ¿cuántas veces al año tiene usted estos síntomas? Ahora los criterios fueron cambiando. Empezaron a ver los criterios Roma 2, los criterios Roma 3, hasta el Roma 4, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, en 1999 al 2006, pues, prácticamente utilizaron los mismos criterios de Roma 1, pero aquí empezaron a disminuir, ahora sí, el tiempo en donde los síntomas se veían reflejados.
Por ejemplo, ya en el criterio Roma 2 les preguntan si tiene 2 o más veces esa molestia durante 12 semanas en los últimos años. O el criterio Roma 3, que nos dice si ese dolor o molestia tiene más de 2 veces durante el día, por mes, por los últimos 3 meses. Y bueno, y en el caso del criterio Roma 4, que es el que actualmente ya se está llevando a cabo y que los médicos especialistas es el que más utilizan porque, pues dijéramos, es un poco más completo, abarca todos los criterios 1, 2 y 3. Y aquí lo que ellos incluyen en lo que es su historial clínico es el examen físico, en este caso, pues antes no se tomaba en cuenta en estos criterios. Bueno, se tomaba en cuenta lo que era el dolor abdominal recurrente, ¿verdad? Pero ahora nos pregunta, ¿usted tiene dolor recurrente al menos un día a la semana en los últimos 3 meses? ¿Tiene usted diarrea? ¿Tiene usted estreñimiento? ¿Tiene sensación de evacuación incompleta? Y dentro de todo ese examen clínico también nos preguntan cómo se siente físicamente. ¿Está fatigado? ¿Tiene dolor muscular? ¿Se siente deprimido? ¿Qué otras cosas siente? Entonces, ya se empiezan a relacionar precisamente el estado de salud de las personas pues con la forma de vida, con el estrés, con dolores que pues otras veces no se relacionaban en los otros criterios Roma que actualmente ya se están tomando en cuenta. Aparte de lo que es la historia clínica y el examen que incluye lo que sería el examen físico, también tenemos, perdón tantito, se me fue. Tenemos lo que son los exámenes de laboratorio. Aquí, en este caso, lo que se busca en sangre son marcadores de inflamación, obviamente por la inflamación que se padece en los intestinos. Si el paciente, pues ahora sí, pasa el examen, en donde el médico gastroenterólogo, pues a través de sus criterios, él diagnostica que la persona es de síndrome de intestino irritable, se le hace una colonoscopía con la intención de ver pues cómo está el colon y en este caso ver si el diagnóstico no es de cáncer, porque desafortunadamente pues muchas veces esta inflamación, este dolor crónico diario que padecen estas personas puede llegar a provocar cáncer de colon. Bueno, entonces, ¿qué factores promueven el síndrome de intestino irritable? Ya habíamos dicho algunos, ¿verdad? Pero resulta que también algunos otros de los factores están lo que es la genética. Así como tenemos genes guardados, implicados, que a lo mejor se pueden expresar del cáncer por una mala alimentación, por el estrés, por muchas cosas multifactoriales, así es esta enfermedad del síndrome de intestino irritable. Desafortunadamente, es una enfermedad que está enfocada en muchas variables, es multifactorial. Y puede ser también que tengamos una mala genética, ¿no? Y que desafortunadamente esta, pues, se sale pues a través de todo lo que es el ambiente social, la alimentación, el estrés, etcétera, y se expresan esos genes y nos puede provocar esa enfermedad. Por otro lado, bueno, ya habíamos comentado lo que era la alimentación, es muy importante. Las infecciones bacterianas, principalmente el Helicobacter pylori, que es un microorganismo muy difícil de erradicar y lo tenemos, y las personas que lo tienen lo podemos tener desde en el estómago hasta todo lo que es pues, los intestinos, todo el sistema gastrointestinal. Y los tratamientos para matar el Helicobacter pylori son muy fuertes. Entonces, desafortunadamente, es muy difícil que la persona pueda mejorar cuando ya tiene esta bacteria. Por otro lado, pues ya habíamos dicho que lo que es el estilo de vida y el estrés, pues también nos van a provocar que pues en este caso que salga, ¿no? Lo que sería esta enfermedad, ahora sí que detone todas estas síntomas que desafortunadamente pues a veces no lo teníamos, pero ahora pues ya lo padecemos, ¿no? La ansiedad pues viene de la mano con lo que es en este caso el estrés, el dolor. Hay personas que pues nos dicen, ¿no? Tú sientes el estrés aquí en el estómago, otros lo sienten aquí en el pecho, pero normalmente personas que se angustian, la mayoría de ellas tienden a tener pues esa angustia aquí en su estómago.
y desafortunadamente ese estrés pues va a desencadenar pues todos estos síntomas del síndrome de intestino irritable. Bueno, entonces la alimentación está muy pegada o muy unida a lo que es la enfermedad del colon irritable, pero nos puede provocar entonces la ansiedad, fatiga crónica, hasta llegar a una depresión, y de hecho, pues también se ha reportado que lo que es esta enfermedad de fibromialgia puede estar también relacionada con el problema del síndrome de colon irritable. En lo que respecta a lo que es la alimentación, uno de los componentes que desencadena, en este caso, ahora sí, esta enfermedad, es la ingesta de hidratos de carbono, la alta ingesta de hidratos de carbono. Y nos va a agravar mucho lo que son los síntomas de intestino irritable. Debido a que, desafortunadamente, las personas que padecen esta enfermedad, pues tienen una mala absorción de estos hidratos de carbono, tienen un transporte lento de los mismos, y esto se debe principalmente a la falta de la actividad de la enzima hidroxilasa, que en este caso ayuda en forma natural a hidrolizar los oligosacáridos. En este caso, pues pueden desencadenar lo que es todo en el metabolismo, pues la inflamación y la producción de gases. Entonces, si nosotros tenemos, en este caso, una alimentación alta en azúcares, ¿cuáles son los síntomas que nos puede provocar esta ingesta diaria de azúcares o de alto consumo de azúcar? Bueno, principalmente nos puede provocar diarreas, náuseas, el dolor estomacal, que eso es típico, la inflamación igual, flatulencias y falta de sueño. Muchas veces estamos con insomnio o dolor de cabeza. Este tipo de síntomas de falta de sueño, dolor de cabeza, de dolores de cuerpo, etcétera, que luego vamos a ver por ahí una tablita, antes no se tomaban en cuenta, pero ahora ya se están correlacionando todo esto con lo que es el síntoma de intestino irritable. Bueno, ¿cuáles serían las causas también de esa mala absorción de los carbohidratos? Principalmente si nosotros desde un inicio, y cuando estamos consumiendo nuestros alimentos, no tenemos una buena masticación adecuada. Y bueno, pues se sabe que al menos tenemos que masticar 32 veces la comida antes de poder tragarla o digerirla. Entonces, si nosotros metemos comida prácticamente casi entera o media molida, pues entonces vamos a tener problemas de digestión desde el estómago. Entonces, vamos a provocar una secreción baja, en este caso del ácido clorhídrico, es la que nos va a ayudar a hidrolizar todos esos compuestos de proteínas, azúcares, grasas y todo lo que viene el complejo del alimento, así como probablemente vamos a tener una baja de sales biliares, una baja de absorción de grasas, las enzimas pancreáticas también no van a actuar correctamente, pues ya que normalmente para que estas enzimas actúen también, pues es importante que el alimento venga ya desde la boca, ¿verdad? Un poco digerido o bien digerido, ¿no? Lo mejor digerido que se pueda. Y bueno, esto también nos puede provocar, de hecho, infecciones parasitarias, porque de hecho no nada más bacterias patógenas o metanogénicas pueden estar presentes en nuestro intestino, sino también parásitos que puedan estar implicando este tipo de enfermedad o esa inflamación. Y bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de no comer correctamente, de ingerir alimentos altos en azúcares y de no masticar correctamente nuestra comida? Pues podemos tener lesiones de la piel, déficit de vitaminas, de oligosalimentos, baja absorción de hierro, de vitaminas, de calcio, de magnesio, inclusive podemos tener dolor óseo, anemias, podemos de hecho aumentar o disminuir, ¿no? El peso. Que bueno, muchos quisiéramos siempre estar delgados, pero hay ocasiones que este tipo de enfermedad nos puede provocar que ya sea que se baje el peso porque puede haber una pérdida de masa muscular o al revés, ¿no? Que estemos inflamados, que nos provoque una inflamación que no sea tanto porque estamos gordos, porque se haya absorbido grasa, sino más bien por la inflamación que provoca esta enfermedad. Por otro lado,
se ha reportado que lo que es la microbiota intestinal, pues juega un papel muy importante en lo que es todo nuestro sistema gastrointestinal y además, pues la microbiota pues tiene mucho que ver con cuestiones inmunológicas, hasta cuestiones neurológicas también ya hay reportes, cómo nos podemos sentir bien, etcétera, etcétera. Si nosotros no tenemos una buena microbiota intestinal y aparte no tenemos una buena alimentación ni tenemos una buena vida, ¿no? Pues entonces, pues seguramente vamos a recaer en lo que es el síndrome de intestino irritable. Se sabe que en el humano, pues alberga y abunda una gran cantidad de bacterias comensales, que se estima que aproximadamente tenemos 35,000 especies diferentes. Podemos, como siempre se dice, ¿verdad? Bacterias buenas, bacterias malas. Normalmente, bueno, se supone que deben de ser bacterias buenas que nos ayuden a absorber correctamente los nutrientes, a digerir, a terminar de digerir todas aquellas fibras que no podemos nosotros digerirlas en el estómago. Y entre ellas, pues podemos mencionar lo que son los géneros Lactobacillus, la E. coli, ¿verdad? Algunos bacteroides, etcétera. Pero pues desafortunadamente también está lo que es la Helicobacter pylori y algunas otras enteropatógenas que pues de alguna manera nos pueden provocar trastornos gastrointestinales. ¿Cuáles serían algunos agentes infecciosos que nos pueden afectar y que pueden provocar este síndrome de intestino irritable? Bueno, ya dijimos Helicobacter pylori, es una de las primeras. También podemos tener aquí a Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Citrobacter rodeum, Salmonella typhi, Shigellas, Cándidas y de hecho, como ya habíamos comentado, parásitos como lo que es la Trichinella spiralis. Este tipo de agentes infecciosos normalmente pues los vamos a encontrar a través de los alimentos, o sea, serían enfermedades transmitidas por los alimentos, las famosas ETAs. Estas enfermedades transmitidas por alimentos pues se debe principalmente a que muchas personas, sobre todo aquí en México, en Estados Unidos, que también hay muchos reportes de lo que es personas con estas afectaciones, pues comen mucho en la calle. Y pues desafortunadamente no hay una buena calidad o inocuidad de la elaboración de los productos. Además, este tipo de microorganismos, como por ejemplo Campylobacter y Shigella, Salmonella, normalmente tienden a sobrevivir a temperaturas un poquito más elevadas de 37 grados, que es como normalmente las bacterias crecen. Y se encuentran muchos, se pueden desarrollar en comidas como los buffets, que pues están normalmente tibias, ¿no? La comida para que la persona llegue y se sirva, pero pues puede ser que haya contaminación cruzada en el momento en que alguien está sirviendo, que no se lavó las manos, pues tantas personas que vienen y se sirven. Ahorita pues ya nos ponemos el cubreboca, pero pues hace tiempo pues no se usaba eso, ¿no? Entonces iba uno, hablaba, se servía uno, pues podía ser que también a través de la saliva, del viento, de muchos factores se podía contaminar esa comida que se mantenía durante más de 5 horas en una temperatura entre 40 y 50 grados centígrados para que las personas pues, pudieran consumir ese alimento tibio o caliente y había, pues en este caso, desarrollo de estos microorganismos. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Cuando consumimos este tipo de alimentos, sobre todo en buffets, o en la calle, bueno, yo no sé, yo creo que allí en París no hay ese tipo de hábito de comer en la calle, ¿no? Como aquí los puestecitos de tacos y de hot dogs y de hamburguesas, etcétera, que son muy comunes aquí en México. Bueno, por otro lado, habíamos platicado que lo que es el estrés, el estilo de vida nos puede provocar lo que es problemas de ansiedad y depresión, y que a su vez este estrés, esa ansiedad y esa depresión pues va a detonar lo que sería la enfermedad del síndrome de colon irritable. Bueno, ¿por qué pasa eso, no? Principalmente porque cuando estamos muy estresados o tenemos ansiedad o estamos tristes porque nos preocupa algo, y a veces no es de un día para otro, ¿no? Que se resuelve un problema que diga, ay, bueno, ya se siente uno así como que ya nos llega otra vez el alma al cuerpo. No, a veces hay problemas que duran mucho tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dejamos de ser saludables, dejamos de cuidarnos. Y entonces empezamos a descuidar nuestra alimentación
y empezamos a comer lo que sea. Y sobre todo sucede, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Ese es un caso, ahora sí, un ejemplo muy fuerte, pero si hay alguien que tenga a una persona con COVID en un hospital, entonces tiene un estrés muy fuerte, tiene una ansiedad, tiene una tristeza, ¿qué hace esa persona? Se la pasa en el hospital comiendo lo que puede, ¿no? Yo aquí a veces les comento a mis alumnos, les digo, muchachos, no anden ustedes comprándose su coca y su gansito, eso no está bien. Tráiganse su sándwich y su yogur y traten de alimentarse correctamente. Pero pues a veces sucede, ¿no? Hasta los muchachos cuando andan, pues ahorita están en sus casas, yo espero que se estén alimentando correctamente bien, pero cuando andaban en el estrés, de una clase de salón, a veces no les daba tiempo ni de desayunar ni de comer. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Pues ellos prácticamente comen lo que pueden. Y desafortunadamente los refrescos embotellados, híjole, pues son pues, muy malos, ¿no? Para este tipo de problemas gastrointestinales. Entonces, descuidamos la alimentación, abandonamos el ejercicio, que es lo primero que hacemos, ¿verdad? Y entre esas yo me cuento porque digo, ay, tengo mucho trabajo, estoy muy estresada, no me da tiempo, siempre tenemos pretextos. Y el ejercicio, pues nos ayuda muchísimo a sacar toda esa ansiedad, todo ese estrés, a relajarnos. De hecho, pues también se ha recomendado que si no tenemos tiempo de hacer ejercicio, por lo menos pongamos música de cumbia, de lo que sea, y pues demos una bailadita, ¿verdad? Ya con un baile, pues ya con eso podemos nosotros ejercitar un poco y relajarnos de ese estrés tan fuerte que traemos. Y bueno, y por otro lado, este estilo de vida, ¿no? Que se puede presentar desafortunadamente en cualquier persona, pues también puede ser que incremente la adicción, como el tabaco y el alcohol. ¿verdad? Entonces hay personas que empiezan a fumar por más de lo que normalmente fuman o consumir más alcohol de lo que normalmente deben de consumir. Entonces, todas estas circunstancias que ahorita acabamos de platicar, pues van a agravar lo que es el estado físico y mental de la persona. De tal manera que pues va a, ahora sí a detonar, ¿verdad? Todos esos malestares de inflamación, dolor, estreñimiento, reflujo, etcétera, que pueden tener en todo su sistema gastrointestinal. Se ha reportado que la ansiedad representa un 93.3% en pacientes adultos hospitalizados. Este es otro de los estudios que se me hizo interesante presentárselos. Resulta que, ahorita como acabo de poner el ejemplo, ¿no? Hay pacientes que pueden estar intubados o simple y sencillamente tienen cáncer o las mismas familias, ¿no? Que están viviendo día con día esa angustia de ver a sus familiares hospitalizados. Entonces, tanto los pacientes hospitalizados como las personas, los familiares, presentan una depresión y una ansiedad muy fuerte. Aquí en este estudio, realizado por Mariños en el 2019, pues nos dice, ¿no? Que los que están los pacientes es la mayoría prácticamente, es un porcentaje muy alto, 93.3%. Mientras que otros también, junto con la ansiedad, pues están deprimidos, ¿no? 88.7%. Y entonces, desafortunadamente, esta depresión junto con la ansiedad más los medicamentos, porque también es otra cosa que también desafortunadamente pues detona lo que es el síndrome de intestino irritable, los antibióticos, los medicamentos, cualquier otra medicina, todo lo que son los medicamentos contra el cáncer, pues provocan todo lo que son los trastornos gastrointestinales. Y pues obviamente baja lo que es la cantidad de microbiota buena, microbiota ayuda a que otra vez vuelva a empezar la absorción, la buena absorción de los nutrientes y desafortunadamente, ¿qué se hace, verdad, con esos pacientes? Pues prácticamente nada. Entonces, sí hay algunas otras cosas, ahorita vamos a platicar qué es lo que podemos hacer para en este caso ayudar a este tipo de enfermos, de pacientes hospitalizados que pues de alguna manera sufren de esta ansiedad y depresión y que pueden detonar este síndrome de intestino irritable. Bueno, ok. Este otro estudio, realizado en el 2004, nos dice que muchas manifestaciones clínicas extra
digestivas en los pacientes se ve reflejada en pacientes con síndrome de intestino irritable, como por ejemplo dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces aquí nos marca en esta tablita que en porcentaje, por ejemplo, ¿no? Yo aquí les marqué en rojito dolor de espalda, lumbalgia, fatiga, serían los porcentajes más altos de las personas, de los pacientes que padecen síndrome de intestino irritable, que presentan estos dolores y que actualmente pues ya se están tomando en cuenta y se están relacionando precisamente con lo que es la fibromialgia y lo que sería el síndrome de intestino irritable. Tenemos también un alto porcentaje de personas que padecen insomnio, cefaleas. Aquí inclusive también se ha visto que personas que padecen esta enfermedad tienen vaciamiento incompleto de la vejiga y que en las noches pues tienden a pararse a hacer pipí, ¿no? Que es como que dicen, bueno, ¿y qué me pasa? Porque estoy bueno, pues es porque también hay tanta inflamación que no deja que haya un buen vaciamiento de la vejiga. Hay pacientes que también se diagnosticaron que tenían inclusive palpitaciones. Hay muchos reportes, aquí ahorita yo no los voy a presentar, pero sí ustedes pueden leer, buscar, en donde también se relaciona lo que es estos problemas de gastrointestinales con problemas cardíacos. De hecho, hay pacientes, hay personas que han muerto de paro cardíaco debido a problemas gastrointestinales. Y bueno, y entre otros síntomas está lo que es el vértigo, la rigidez. Y bueno, aquí también en el 2017 se hicieron unos estudios en personas adultas en México que padecían este síndrome intestino irritable. Y bueno, se analizó lo que es la inflamación, el dolor y todos los que son los criterios Roma junto con estos criterios físicos. Pues se les preguntó a las personas su vitalidad, su función física, su función social, el rol físico, dolor corporal, emocional, salud mental y en forma general. ¿Y qué fue lo que dijeron, verdad? Estas personas decían, en la vitalidad normalmente se sentían cansados y exhaustos todo el tiempo. Aquí la puntuación ellos lo dieron de 0 a 100. Quiere decir que entre más se acercaba a 100, pues mejor se sentía la persona, ¿verdad? Y entre más se acercaba a 0, pues estaban pues, prácticamente muy mal estas personas. El estudio se hizo en 54 pacientes con este síndrome irritable. Y si se fijan, 4 es una calificación prácticamente de nada. O sea, quiere decir que ellos estaban muy cansados, muy exhaustos todo el tiempo y pues prácticamente es un síntoma pues, hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En cuestión función física, también se veían muy limitados a hacer ejercicio. Y aquí es, bueno, donde comenté hace rato, ¿no? A veces no queremos hacer ejercicio porque nos sentimos muy cansados. Entonces, se tendría que hacer un esfuerzo superhumano para poder, pues, como les decía, poner música y ponernos a bailar por lo menos, ¿no? Para que nos relajemos y se baje un poco lo que sería el estrés. En cuestiones de función social, pues aquí existían pues muchas interferencias, en este caso externas con respecto a la familia, a lo que era el trabajo, a cuestiones emocionales, familiares, etc. Entonces igual, normalmente las personas que tenían ese tipo de problemas pues tuvieron una puntuación muy baja, ¿no? Se sentían pues no muy cómodos, ¿no? En cuestiones de su trabajo, en cuestiones familiares, o sea, tenían ahora sí un estrés, una depresión muy fuerte. En cuestiones del rol físico, pues al sentirse exhaustos, cansados, deprimidos, pues normalmente pues tenían problemas con el trabajo y otras actividades diarias. Dolor corporal era intenso y pues algunos pues más regular, ¿verdad? También les pusieron una calificación de 2. Igual, bueno, rol emocional, problemas de trabajo, salud mental, sentían angustia, sentían depresión todo el tiempo, no eran felices, no estaban tranquilos, no se sentían con calma. Y en forma general, pues prácticamente la puntuación fue de 5, ¿no? Ellos dijeron, no, pues definitivamente emocionalmente yo no me encuentro bien, ¿verdad? Y bueno, ellos creían, de hecho, que su cuestión de salud general podía hasta empeorar,
¿no? Por la situación en la cual ellos se encontraban. Ok, bueno, entonces, ¿qué se hace para poder ayudar a este tipo de personas pues, que tienen este síndrome de intestino irritable que es multifactorial, ¿no? Que no nada más es la inflamación, que la comida, que si la mastico, que si no, obviamente sí, todo eso tiene que ver, pero también está muy relacionada con las cuestiones sociales, emocionales. Bueno, como comenté hace ratito, una de las cosas que se hace y que va uno con el médico, pues nos dan medicamentos, ¿verdad? Y ahora ya también nos dicen, oiga, a ver, ¿cómo se siente emocionalmente? ¿Está así, está estresada? Y entonces recomiendan las terapias físicas, en este caso psicológicas, ¿no? Y dentro de los medicamentos, bueno, aquí vemos en el lado derecho algunos medicamentos que se utilizan para poder, sobre todo, bajar la inflamación y el dolor en el intestino, pues también le dan antidepresivos a las personas, de tal manera que pues puedan sentirse un poco más relajadas, puedan dormir mejor o algunas veces puedan disminuir lo que es el dolor. Por otro lado, dentro de ese, pues ahora sí, recomendación del médico, aparte de los medicamentos, pues está la alimentación, que es muy importante, ¿no? Ingerir alimentos bajos en azúcar, las dietas FODMAP que les llaman. Y bueno, y otra de las cosas que actualmente ya se está metiendo, ¿verdad? Y que se está estudiando mucho, es modular lo que es el sistema gastrointestinal a través de el consumo de probióticos, de microorganismos con actividad biológica y junto también con alimentos probióticos en donde se hace una simbiosis de tal manera que favorezca, en este caso, o al menos disminuya los síntomas de este problema. Entonces, con respecto a la dieta, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar carbohidratos, eliminar alcoholes también, eliminar tabaco y sobre todo eliminar azúcares que sean fácilmente fermentables, que no pueden ser absorbidos por el intestino y que de alguna manera pues terminan siendo fermentados por la microbiota intestinal y que muchas veces no es la mejor manera porque ni tampoco son los mejores microorganismos, entonces nos pueden provocar flatulencia y distensión. ¿verdad? ¿Qué tenemos que evitar? Pues la lactosa, los fructanos, los polioles, exceso de fructosa, los GOS. Tenemos que buscar fermentaciones rápidas de las bacterias para que en este caso no nos provoquen tanta inflamación. Aquí hay como una controversia, desafortunadamente, porque muchas veces se ha hablado del consumo de azúcares lentos y el consumo de azúcares rápidos. Desafortunadamente, para este tipo de enfermedad, tanto los lentos como los rápidos pueden provocar trastornos gastrointestinales, ¿sí? y la inflamación abdominal. Pues se ha reportado, ¿no? Hay muchos nutriólogos, muchos gastroenterólogos que han estudiado, que han buscado la forma de hacer dietas especiales para este tipo de personas. Entonces, yo aquí nada más les presento una tablita de algunos alimentos que son altos en contenidos en azúcar y que, bueno, normalmente recomiendan que no los consumamos. Como por ejemplo, tenemos en la lista de frutas, lo que es la guanábana, la chirimoya, duraznos, nectarinas, manzana, melón, mango, las sandías, moras, el tamarindo. En vegetales, pues están las alcachofas, la cebolla, el ajo. Normalmente este tipo de cebolla y ajo, las personas con síndrome de intestino irritable, pues no lo toleran y empiezan a estar pues repitiendo, ¿no? O se les sube lo que es la acidez de este tipo de alimentos. La papa, el chícharo, la coliflor, el repollo, el puerro, los hongos y las setas, derivados lácteos como la leche entera, tanto de cabra, de oveja, de la que sea, ¿verdad? Simple y sencillamente por ser leche entera, pues es también alta en contenido en grasa y eso pues provoca también trastornos gastrointestinales, leches condensadas, leches en polvo, natillas, postres elaborados con leche y azúcar, obviamente esos pues no están muy permitidos, granos y cereales, como lo que es la cebada, el trigo, la soya, todas las harinas prácticamente las quitan los gastroenterólogos, no come usted harina, no come usted tanto pan.
frutos secos y semillas, como lo que es el garbanzo, los frijoles, lentejas, habas, pistaches, cacahuates, todo tan rico que sabe, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente, pues sí, provocan muchos trastornos. Y algunos otros productos como la inulina. Fíjense, aquí está lo que les decía, a veces hay controversia, ¿no? Porque normalmente la inulina se caracteriza por ser un prebiótico, que de hecho hasta nos lo recomiendan para una buena digestión, ¿no? Pero pues no todos los alimentos son para todas las personas. Si una persona tiene problemas gastrointestinales, de síndrome de intestino irritable, no es conveniente nada que tenga azúcares y sobre todo, o contenidos de alimentos con bajo contenido de azúcar. La inulina, pues es un oligosacárido de grados de polimerización pequeño, que sería pues el que menos podría afectarnos si nosotros lo consumiéramos, pero si tenemos un mal equilibrio en nuestra microbiota intestinal y no tenemos microorganismos capaces de poder, ahora sí, aprovechar estas inulinas, que normalmente vienen de la chicoria, pues vamos a tener problemas, ¿no? La miel igual, o sea, no es recomendable, concentrados de jugos, galletas, panes, pasteles, salsas, aderezos, embutidos, carnes procesadas. Normalmente los alimentos procesados pues traen, ¿no?, mucha grasa, traen almidones modificados en su elaboración. Todo lo que son los embutidos normalmente traen almidones modificados. Y pues vinos dulces, lo que es la cerveza y las bebidas gaseosas, que podían provocar trastornos muy graves. Bueno, y en esta tablita tenemos algunos alimentos que podrían ser consumidos por este tipo de personas, ¿no? Ahora sí les dejan una lista muy pequeñita, pero bueno, por lo menos algo pueden comer. En realidad, los otros alimentos que yo les acabo de mencionar, probablemente sí los puedan consumir, pero en cantidades pequeñas, ¿no? Desafortunadamente, bueno, al menos aquí en México, nosotros tenemos muy mal hábito de alimentación. Entonces, pues desde ahí ya es donde pues somos prácticamente de los primeros a nivel mundial que tenemos una alta incidencia de esta enfermedad. Bueno, de lo que serían frutas, pues nos recomiendan consumir plátanos, melón, papaya, fresas, todas las berries, el kiwi, el limón, mandarinas, naranjas, maracuyá, el pomelo, el lich, la piña. Entre los vegetales, pues lo que es las zanahorias, berenjenas, endivias, jengibre, el pimentón verde, el chayote y la remolacha, los jitomates, el tomate cherrí, pepino, pepinillos, calabaza, nopales. Bueno, aquí en México consumimos muchos nopales. Pues en Europa pues no, pero aquí sí. Y es un alimento muy bueno, tiene muchas propiedades funcionales. Tenemos también el ejote, espinacas apio, el poroto verde, espinacas, albahaca, cebollines, rábanos, epazote, comino, lechuga, aceitunas. Y con respecto a lo que son los productos derivados de la leche, pues tenemos a lo que son las mantequillas, las margarinas, en lugar de consumir, pues ahora sí, grasas animales, ¿no? Aquí prácticamente nos están dando las mantequillas y las margarinas, quesos panelas, brie. Por lo general se recomienda que se consuman quesos madurados, porque de alguna manera estos quesos ya fueron pues fermentados por los microorganismos que transformaron el queso pues, en un queso panela, en queso ricotto, en queso mozzarella, etc. Y granos y cereales, pues se recomienda lo que es el arroz blanco, la avena, el maíz, el mijo. Qué bueno que el maíz, porque imagínense aquí en México qué haríamos, ¿no? Todo lo tenemos a base de maíz, las tacos, las tortillas, los tamales, etcétera, ¿no? Frutos secos y semillas, pues tenemos a las avenas, las linazas, semillas de girasol, almendras y quinoa, y otros productos como por ejemplo tenemos carnes que nos recomienda la de pollo, pescados y mariscos, o sea, no carnes rojas. Y agua en cantidades moderadas, porque resulta ser que también cuando nosotros estamos comiendo y tomamos agua, empezamos a llenar más lo que es nuestro estómago. Pues de tal manera que a veces está lleno de agua y esa agua hace que haya una mala digestión de los alimentos. Bueno, por otro lado, aquí en esta gráfica podemos ver también en el 2015 se realizó un estudio también en 31 pacientes mexicanos. El 80% de estos pacientes eran mujer. Recuerden que al inicio les comenté, ¿no?, que es un poco extraño, pero que se ha reportado que las mujeres
padecemos más este tipo de enfermedades. Entonces, el 20% eran varones, 80% mujeres. Y bueno, aquí se midió el grado de satisfacción que reportaron estos pacientes después de haber consumido una dieta baja en azúcares o FODMAP. Y bueno, como podemos observar en la gráfica, después de 21 días de aplicar esta dieta, la mayoría de los pacientes dice que estuvo pues completamente satisfecho. Un 70.9% de la escala global dijeron que sí, estaban satisfechos. Más o menos completamente satisfechos, un 29%, un 25, casi 26% dijeron que estaban moderadamente satisfechos y un 16% dijo que ligeramente satisfechos. Y bueno, en general, el 29.1 dijeron, no, a mí esa dieta no me gustó, no me funcionó, no estoy satisfecho. Ahora, aquí también hay que ver algo muy importante. Recuerden que había un grupo no tipificable. Este grupo no tipificable normalmente se desentona o se proyecta esta enfermedad no tanto por la cuestión de la alimentación, sino más bien por cuestiones de estrés o de otro tipo de cosas. Entonces, a veces, aunque consuman una dieta baja en azúcares, pues ellos continúan, ¿no?, con ese trastorno porque están estresados, están mal. Y desafortunadamente, ese tipo de personas a veces son las que más difícil es poderlas diagnosticar y poderlas ayudar. Estimada doctora Blanca Rosa, sí que nos va quedando poco tiempo. Si Sí, puede ir ya. ya terminando, porque nos quedan unos 10 minutos para el debate y tenemos muchas preguntas en el chat. Siento mucho tener que interrumpirle. Lo ¿Cuánto me siento. queda? Sí. Si ¿Cuánto me quiere, queda? bueno, ya son 50 ¿Ya se minutos, acabó? que han Ok. pasado 50 minutos, sí. Si Bueno, quiere, terminamos. bueno, nada más termino entonces esta parte rápido, que sería lo que será el impacto social y económico, para terminar, que se estima, por ejemplo, como les decía, que los gastos son muy fuertes y en mexicanos al menos, pues ellos invierten hasta $1,800 por año por esta enfermedad, y en el caso de otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, también invierten costos muy elevados para poder, en este caso, en las visitas médicas, en los diagnósticos, en los estudios médicos, en la colonoscopía, todo ese tipo de cosas, que también implica mucho en lo que es en el absentismo laboral y en la disminución de la productividad, y de hecho, hasta en cirugías innecesarias, ¿sí? Bueno, entonces, pues yo hasta aquí dejo la presentación. Ya no pude terminar otras cosas que quería presentarles, pero agradezco mucho el que me hayan pues, puesto atención. Muchas gracias.